Muchas gracias al IAF, a la EC por invitarnos a esta jornada de hoy, porque la verdad que en ningún sitio como en casa. Bueno, a mí la verdad es que la ponencia que acabamos de decir viene muy al punto. Hay que innovar. Nosotros trabajamos en modelos de transformación con muchas empresas grandes, medianas y pequeñas, y uno siempre tiene la impresión de que el sentimiento es de que a ver cuándo pasa esto. Entonces, a mí me gustaría convencerles de que esto no va a pasar, y de qué cosas, y de que además cada vez hay más síntomas que nos dicen que esto va mucho más en serio y que es un estado nuevo en el que no estábamos antes. Para nosotros, el mundo se está cayendo o el mundo se está descomponiendo para volver a recomponerse porque estamos metidos en la tercera revolución. O sea, una revolución agrícola que hizo que la gente dejara de ser nómada, una revolución industrial que cambió los bienes raíces por el capital, que era el que permitía construir industrias o comprar las cosas con dinero, y ahora estamos en la era del dato, en la era digital, que ha empezado entrando de alguna manera, que pues hemos visto algunas veces unas barbas del vecino que eran muy lejanas y que veíamos que a nosotros no nos atracaban, pero que ha tenido síntomas muy claros. Mire, esta es una curva de cómo avanza la tecnología y cómo avanzan los sistemas económicos, políticos y sociales, ¿no? Y clarísimamente la tecnología, y sobre todo la tecnología digital, está impulsada por las leyes, que no viene al caso aquí, pero básicamente es eso de que cada 18 meses vamos a Carrefour o al MediaMarkt y el PC que íbamos a comprar vale la mitad, o que Telefónica, Orange o Vodafone o quien sea, de vez en cuando nos dicen que nos dan el doble de ancho de banda por el mismo dinero. Eso no sucede en ninguna otra cosa, en ninguna otra industria. Si ustedes fabrican coches, pues los coches no suben mucho, pero van subiendo con el coste de la vida. Si uno hace pan, pues le pasa lo mismo. Si uno hace tuberías, es muy complicado tener leyes antinaturales como tenemos en este momento en la evolución de la tecnología. Y el problema es que cuando lo que se puede hacer está muy lejos de lo que se hace, los sistemas estallan y automáticamente se destruyen. Y les querría poner un ejemplo. Esto es un ejemplo de la industria discográfica, una industria de 4 mataos, como los Beatles, Michael Jackson y alguno más por ahí. Gente que no conocía a nadie, que no tenía dinero, que no tenía poder sobre instrumentos de distribución y que si van viendo, pues bueno, cogen el vinilo, cogen el cassette, cogen el CD y eso grande, azul, es que faltó otra oleada. La industria discográfica está hoy, en 13 años, a 1/3 de lo que era hace 13 años, porque hay una oleada que es la oleada digital y no pone ni siquiera un modelo de negocio al que nos podamos acoger. Es decir, cuando sale Napster y sale toda aquella gente, era imposible comprar música digital, cuando la música se podía digitalizar y se podía retransmitir por redes digitales y cada uno la podía recibir. Y esto pues está traspasando absolutamente todos los sectores y nos va llegando a todos. Entonces, cuando la diferencia entre lo que se puede hacer y lo que se hace es muy grande, salta el sistema. Cuando tenemos a Gaddafi reprimiendo a su pueblo y de repente con un smartphone podemos retransmitir esas imágenes de represión fuera de Libia, pues el sistema se colapsa y estalla. Luego, no digo que lo que venga después sea mejor o peor, pero que cuando la diferencia entre lo que se puede hacer y lo que se hace es muy grande, los sistemas no van bien. Y entonces todos corremos a digitalizarnos, ¿no? Porque nuestros competidores, algunos de ellos, entienden que hay que digitalizarse y todos vamos en ese camino. Y esto, como yo digo, es abrir la caja de Pandora. O sea, normalmente pues yo trabajo, por ejemplo, en ropa. Mis competidores se digitalizan. Yo hago la ropa, pongamos una que es muy fácil, ¿no? Yo trabajo en energía y yo tengo una tarifa eléctrica y la pongo en Internet y mi competidor la pone en Internet también. Con lo cual los dos tenemos una tarifa eléctrica y el problema es que mi cliente es esto. Mi cliente está totalmente digitalizado. Y cuando yo digitalizo mi producto y mi cliente está digitalizado, hasta me puede vender, por decirlo así, el Corte Inglés la tarifa eléctrica. ¿Qué necesidad tengo yo de seguir un canal unívoco de principio a fin? Es decir, la digitalización, que es muy necesaria, no tiene un fin. No, esto es como lo de Churchill. No estamos
Esto no es el final, ni siquiera el final del principio, o sea, ni siquiera el principio del final. Puede ser el final del principio. Hay que prepararse y hay que entender muy bien cómo la digitalización afecta a cada uno de los sectores, ¿vale? Si se fijan, ¿qué tienen en común PayPal, WhatsApp y Booking.com? Para los que no estén muy familiarizados, PayPal es un sistema de pago que en cualquier comercio electrónico yo puedo meter un usuario y una contraseña y aquello paga, ¿vale? Paga de alguna manera me llega a la cuenta, pero yo no veo la cuenta, ¿vale? WhatsApp es un sistema de comunicación que casi todos ya usan y Booking.com pues es un agregador de portales de turismo, ¿no? Que se lleva entre un 15 y un 18% de la factura de los hoteles, cosa que es muy interesante decir en un país donde el PIB turístico pues supone casi el 15 al 17%. Pues ¿qué tienen en común? Pues que no veo dónde está el banco cuando pago con PayPal. Y sin embargo el banco está digitalizado. Porque si el banco no estuviese digitalizado, PayPal no se podría conectar al banco. Pero como cliente, yo puedo tener una Visa detrás de ese PayPal y detrás de esa Visa un banco. ¿De quién soy cliente? No lo sé. Más bien de PayPal que del banco. WhatsApp, ¿dónde está la telco? Si no tuviese una red digital debajo, no sería capaz de comunicarme por WhatsApp. Y sin embargo, la telco aparece absolutamente embebida en todo este mundo. Y en Booking.com, ¿dónde está la cadena hotelera? Yo recuerdo, trabajé un año entero con una de las más grandes cadenas hoteleras y me decía, cáspita, tengo no sé cuántos cientos de hoteles y no sé cuántos miles de millones de deuda para acabar siendo una foto y un precio en Booking.com. Entonces, el inicio, la digitalización es inevitable, pero no podemos hacerla de cualquier manera y las estrategias de digitalización son muy importantes. Bueno, aquí hay un dato que marca por qué está cambiando. O sea, los americanos, desgraciadamente, siempre nos sacan un poco de ventaja. Y la gráfica esta de la salida de la recesión en Estados Unidos, básicamente decir, oye, hemos salido de la recesión cuando recuperamos el nivel de empleo que había antes del inicio de la recesión. Todas estas gráficas que parecen una madeja aquí son gráficas desde la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Hasta nuestros días, y esta larga es la que ha ocurrido ahora. ¿Por qué hemos tardado? Bueno, esas otras no siguen ningún patrón. Las hay más graves, menos graves, más largas, más cortas, pero no siguen ningún patrón en el tiempo. No es que cada vez sean más. No, hay unas más cortas, no hay un patrón. Lo que sí hay es clarísimamente esta última gráfica en el que casi hemos tardado 8 años en recuperar el nivel de empleo que había antes de la crisis. ¿Y por qué sucede eso? Pues sucede porque el empleo es nuevo. Les he ahorrado una transparencia que ve aquí, donde se ve que se destruye toda una familia de empleos y hasta que no surge otra familia de empleos no se crea. Es decir, debemos recuperar la construcción absolutamente hasta el último empleo que podamos, pero no va a ser suficiente. Necesitamos crear una familia nueva de empleos muy asociados a lo que es el mundo digital para que ello corrija. Y les pongo un ejemplo. Nosotros hemos trabajado en un plan muy amplio sobre agrotecnología. Y a la conclusión que hemos llegado es que el nuevo agricultor es un señor con un PC, porque el tractor no se va a conducir. Eso ya se lo digo yo. No sé si tardar 5 años o 15 o 20, pero el tractor lo va a conducir un chaval con un joystick y la decisión es si ese señor o ese chaval va a estar sentado en Egea de los Caballeros o en Wyoming. Pero no va a estar sentado en el tractor. Y esas son el tipo de cosas hacia las que tenemos que correr. Bien. A mí me gusta y me gustaría empezar a hablar un poco de industria, porque industria parece que es la cosa que se toca, ¿no? Nosotros montamos en el año 93, bueno, yo digamos llevo la parte de las consultoras en las tiendas, como digo tengo descuento y si alguno quiere lo puedo compartir con ustedes, pero no vivo ese día a día. Pero barrabés.com es el primer site comercial de Europa desde el año 93, es la primera tienda que puede vender en Internet. Evidentemente, hasta el año 94-95 nadie tuvo la ocurrencia de comprar nada, pero eso es así. Entonces, yo he visto en estos años pues que vendan estos del comercio. Luego vino después la logística, que no ayudó mucho en un primer momento, pero la logística como realismo se fue metiendo. Luego hemos ido montando sistemas de conexión entre negocios. Y ahora las cosas empiezan a llegar a la industria. Y la industria es una cosa seria. O sea, mezclar digital con máquinas no siempre funciona. Y si no, que se lo digan a Fernando Alonso. O sea, no es una cosa que sea obvia
como puede ser el entorno puramente digital, ¿no? Entonces, la industria tiene que acoger todo lo que está pasando transversalmente en los sectores, pero además hay muchas características especiales que solo pueden venir desde el lado de la tecnología y especialmente enfocadas a la industria. Yo creo que la industria, el Smart Industry de los americanos o el Industria 4.0 de los alemanes, y ahora hablaremos un poco de ellos, es la gran oportunidad de asentar las capacidades de Internet de nuestro país y sobre todo de nuestra región. Porque Aragón es un sitio con muchísimas capacidades. Nosotros conocemos el Instituto Aragonés de Fomento, que es una best practice mundial desde muchos sitios. Aragón somos lo que somos, no somos Silicon Valley, pero yo creo que tiene unos ratios comparados a PIB y comparados a población y comparados a penetración de tejido industrial excelentes en el mundo. Y la idea es no perderse el liderazgo de industria, es el sitio donde hay que agarrarse. Y la industria tiene varias tecnologías, es decir, de los sistemas embebidos a sistemas embebidos conectados, a sistemas ciberfísicos, donde lo físico se da la mano con lo digital, y a la apertura de todo eso al mundo, a los espacios inteligentes conectados, porque vamos a un mundo de extremo a extremo. Y cada día más iremos a un mundo de extremo a extremo, donde las tendencias de lo que la gente va a usar o de que la gente va a comprar y su conexión con la industria y con lo físico cada vez se va a ir acortando más en los tiempos. Nosotros estamos trabajando mucho con una industria que es altamente, desde mi punto de vista, ineficiente. No puede ser que desde que el diseño de la ropa hasta que la gente se ponga esa ropa pase un año. Yo no lo entiendo muy bien. O sea, lo entiendo lo de los coches, que pasen 2 años, pero en la ropa no. Y estamos viendo montones de fondos de inversión, montones de gente que va a hacer que desde que se diseña la ropa hasta que la ropa se la pone, pues la cosa se acorte. Sobre todo porque ha habido un señor que se llama Mancio Ortega que lo ha demostrado y es una de las primeras empresas del mundo. Hablamos, sobre todo en el entorno de Alemania, se habla de 4 revoluciones industriales. La primera, que sería la auténtica, la del vapor de agua, la electricidad, la electrónica y las TICs, y ahora la idea es la de digitalizar todo este modelo de industria, ¿vale? Y hacia ahí es algo hacia donde tenemos que llegar utilizando todas estas cosas. Primero, todos los temas de Big Data. Si tenemos los datos, usémoslos. Pero cuidado, no hagan Big Data sin alguien de la empresa de toda la vida. Porque si no, lo que estaremos será moviendo datos sin saber qué queremos buscar y sin saber qué queremos hacer. El Big Data es algo que tiene que estar orientado. Hay una gran revolución que es el Cloud Computing. El Cloud Computing hoy funciona. La gran diferencia de todo esto es que hay cosas que hoy funcionan y hay cosas que antes no funcionaban, por ancho de banda, por capacidad de los sistemas. Y hoy día la nube es un sitio donde se puede estar. Ustedes pueden usar todas sus aplicaciones en la nube, pueden almacenar todos sus datos en la nube. Hay un montón de cosas que a día de hoy han cambiado respecto al pasado. Y eso, a nivel de integración con su cadena de proveedores y con su cadena de clientes, cambia totalmente. Los sistemas ciberfísicos cada vez avanzan más en esa, como le decía, esa unión. Y luego la robótica colaborativa, es decir, el hombre ampliado, la mujer ampliada, la visualización y la realidad aumentada. Es decir, si tienen oportunidad de ponerse gafas de realidad aumentada o gafas de realidad virtual, que son 2 mundos separados, pero verán que muchas de las cosas que tenemos que aprender las podemos aprender o nos pueden guiar instantáneamente y que nos dan muchísimas capacidades, ¿no? Y sobre todo la fabricación aditiva, el mundo de la fabricación aditiva que empieza con el 3D, que está absolutamente revolucionando todo lo que es el entorno. Y bueno, pues estamos hablando muchas veces, el otro día estaba en una discusión, en un panel del diario Expansión y había un debate en el que yo no me quise meter, que los de los coches decían que los coches nunca se imprimirían y otros que sí. Bueno, pues hay algunas piezas de coche de algún fabricante que ya ha dicho que las va a empezar a fabricar en 3D, ¿no? Hay muchas implicaciones logísticas y todo eso. Y a medio plazo veremos cosas, imprimiremos muy cerca de casa muchas de las cosas que hay. Avanzamos hacia un entorno que llamamos el Internet total, ¿no? Donde la nanotecnología, la genética y la robótica son las 3 industrias absolutamente que están avanzando y se integran dentro del modelo digital, con una movilidad y una impresión 3D y que se apoyan sobre la Internet tradicional, la Internet de las cosas,
que cada día lo vamos a tener más. Estamos trabajando en redes que permiten muy poca energía en la comunicación, con lo cual, pues la típica cosa, eso, que le vamos a poner un chip a una vaca, bien, pero ¿cómo emite la vaca? ¿La cargamos todas las noches a la vaca si está en un prado? Bueno, pues ahora mismo estamos trabajando con redes de mucha menor intensidad, el Big Data y sobre todo la red, como les decía, para entornos de nueva industria absolutamente conectados de extremo a extremo con el consumidor. Y hay datos ya, hay datos de la OCDE, de Harvard, que dicen que la diferencia en productividad, incluso con la crisis, que es ese pico de ahí, el último pico, entre las empresas que están adoptando estas cosas y las que no, empieza a ser muy grande y cada vez va a ser más grande. Estos son datos de este año, pero que miran un poco hacia atrás. En el mundo de los servicios, que siempre va un poco por delante porque es mucho más ligero, las diferencias ya son salvajes, pero la necesidad de digitalización y la digitalización entendiendo de extremo a extremo. Porque si no somos un commodity, si en nuestra capacidad de crear cosas, incluso aunque sean industriales, yo no estoy pensando en el usuario final, alguien me reempaquetará, como le pasa al banco con PayPal, y yo no tendré visibilidad delante del cliente. Esto es absolutamente importante, ¿no? Y vamos hacia un mundo smart en el que, por supuesto, que tendremos que tener, y en la parte de arriba son cosas de la logística o de la infraestructura cada vez más baratas, y en la parte de aquí estamos hablando de innovar en los modelos de negocio, de cosas cada día más estratégicas. Hay que ser muy bueno en el back office, hay que ser muy bueno en la logística y hay que ser muy bueno en el front, hay que ser muy bueno en los modelos de nuevos modelos de negocio y de aproximación. Y entrar en un entorno donde, si ven esos dos modelos, la máquina tiene un poco de software o a un modelo donde el software controla máquinas. Es un cambio filosófico grande. Insisto, a Fernando Alonso todavía no le funciona muy bien el coche, no es sencillo, la industria es muy importante porque es un golpe de realismo brutal, es decir, hay muchas cosas en las que uno puede hacer un poco el lolailo, pero en la industria no, y volvemos al ejemplo de la Fórmula 1, pero necesitamos todas las cosas en las que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y entonces, hemos ido viendo. Cuando nosotros pensamos, oye, Barrabés sacó el primer portal de Internet año 93, hace 22 años. El mundo se ha ido transformando, lo que decía el anterior conferenciante, no hemos visto a los hijos crecer, de repente está en la universidad haciendo un máster, pero lo que sí vemos es que alrededor del mundo de la industria la gente está muchísimo más movilizada, es decir, el 72% de las empresas creen que el desarrollo de Internet industrial será disruptivo. No habrá 22 años como en el comercio, en el marketing, en todas estas cosas. En la industria va a ser algo absolutamente disruptivo y que además va a ocurrir pronto, en los próximos 5 años, ¿no? Y hay una característica muy curiosa. Yo no he visto a ninguna empresa de marketing montar un fondo para invertir en startups de marketing. Y sí lo estoy viendo con las corporaciones industriales. Las corporaciones industriales no van a dejar que otros inviertan por ellos. No van a dejar que venga un fondo de inversión y les cree la siguiente gran herramienta de tecnología. Y General Electric, Cisco, Qualcomm, bueno, Intel, que está aquí, es uno de los mayores inversores, Siemens, están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en sus propias industrias. Porque para avanzar hacia adelante necesitamos a los grandes, que son los que sienten primero el problema, y la agilidad de los pequeños. Necesitamos un mundo con esa dualidad y con esa agilidad y esa capacidad, ¿no? Y un nuevo talento que nos permita desarrollar todas las características que nos pide Industria 4.0. Entonces necesitamos, por un lado, reindustrializar. A día de hoy es complicado conseguir un taller en España que fabrique cualquier prenda. Ha vuelto mucha producción de China. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el proceso de extremo a extremo, yo puedo tener toda la información de mi producción mucho más cerca de mí y la ventaja logística no lo es tanto. Y evidentemente reposicionarnos para ser competitivos y diferenciales y no caer bajo, no ser una cadena más, que eso en el modelo de industria, no ser un eslabón en la cadena productiva absolutamente irrelevante para nuestros clientes. Y ahí hace falta a todos, desde los niños a los estudiantes, la financiación, las startups, las empresas y las instituciones. En el modelo de industria no sobra nadie, ¿eh? Y yo insisto, el ejemplo de la Fórmula 1 es muy interesante. Hay un modelo de combustión, 2 motores eléctricos y unas baterías. Y o aquello funciona todo
o no hay manera de que este buen hombre acabe una carrera, ¿no? Hay dos grandes modelos. Hay un modelo Industria 4.0 abanderado por Alemania que viene de las grandes corporaciones. Y Alemania es un país, y tienen las dos cosas buenas y cosas malas. Alemania es un país muy bien ordenado, una educación dual muy bien orientada a su industria, unas industrias muy potentes, muy bien estructuradas y muy bien radicalizadas. Tiene una cosa buena y es que en un entorno muy intervenido como es Europa, la gente, bueno, no hemos dejado de fumar hasta que nos han prohibido fumar. O sea, y ponía ya en el paquete de cigarrillo fumar mata. O sea, era malo, pero hasta que no ha llegado una ley que nos ha dejado fumar, hemos estado ahí. Y luego Europa no es un sitio tan protegido ni es un mercado tan amplio como Estados Unidos. Estados Unidos para una pyme es un sitio donde se vive y se vive bien. Hay un mercado de casi 400 millones de personas, todos hablan el mismo idioma, los transportes son baratos, uno anda de aquí para allá. Es un sitio pero Europa es un sitio complicado. Entonces, una cierta estructura tiene sentido, pero sin la intervención, la apuesta de Estados Unidos es totalmente al revés. Vamos a poner un montón de fondos, vamos a inyectar un montón de talento y que salga lo que tenga que salir, que evidentemente saldrán las cosas que tengan sentido dentro de... Pero aquí no hay intervención, no hay protección. Un sistema como el americano importado directamente a Europa, que necesitamos ese espíritu de startup, ese espíritu de innovación, ese espíritu que conecte la innovación radical con las empresas existentes y le inyecte un nuevo plasma, eso aquí no funcionaría totalmente. ¿Por qué? Porque no somos un mercado de 400 millones de personas, aunque sumemos 400 millones de personas, los países siguen siendo muy fragmentados, tenemos no sé cuántos mil idiomas y el tema es mucho más complicado. Entonces, hace falta ordenar, pero hace falta impulsar también, de una manera o de otra, en un entorno de acelerar, hibridar y proporcionar esa nueva generación del nuevo empleo industrial. No se puede rehabilitar lo que teníamos, no es suficiente. Hay que crear una nueva generación de empleo o no seremos competitivos. Hay que crear esos nuevos agricultores que tienen PC, hay que crear esos nuevos personas dentro de la cadena de suministro que tienen un PC, hay que crear esos nuevos empleos digitales para decir que realmente no es que hayamos superado la crisis, es que hemos pasado a esa otra fase. Y ese otro entorno, si quieren, si hablamos de educación, si hablamos de sanidad, lo estamos viendo en todos los territorios. No tenemos internet aquí y a mí me gusta acabar siempre diciendo que a ver si somos capaces a nosotros que nos toca vivir este estado de conseguir lo que consiguió la segunda revolución industrial. Este site, les recomiendo que lo vean, se llama Gapminder y es un site animado y pone desde 1804 hasta nuestros días. Aquello de ahí arriba es esperanza de vida, esto de aquí abajo es renta por persona y el gráfico se va moviendo. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, ¡pum!, baja todo, bueno, se matan un montón, la esperanza media de vida baja. Cuando llega la Segunda también y además retrocede en renta. Y básicamente lo que ocurre es que al final del gráfico animado acaba la renta media del mundo por 100, es decir, la revolución industrial nos ha multiplicado la renta media del mundo y hasta en los países africanos más pobres la esperanza de vida se ha doblado, ¿vale? Es decir, la revolución industrial y ese modelo de impacto de la industria en nuestras vidas ha sido muy positivo. Tiene un pequeño problema y es que nos estamos comiendo, bebiendo y quemando el mundo y eso es algo que tenemos que resolver en esto que nos tocan y la gente va muy en serio y si no miren las acciones de Volkswagen que han bajado un 20% por decir o por mentir en el tema de las emisiones. No he visto a nadie bajar un 20% aun cuando la gente se ha matado porque los volantes se rompían y cosas de esas y había otros fabricantes que han estado en cosas de esas. Pero por decir que mentimos en emisiones, las acciones de Volkswagen el otro día palmaron un 20%. Entonces, el mundo va en serio, el mundo es digital y hay que tener ese enfoque y ese entorno. Y yo hasta aquí he hablado, reiterar las gracias a la AEC, al IAF y a todo Aragón entero por dejarnos hablar en casa. Muchísimas gracias.